todos. Bueno, ese es la tercera sesión, el tercer día del seminario de temas selectos de promoción de la salud. Hoy nos acompaña para esta sesión la doctora Lilia Albert. Su tema son los efectos en la salud de los agentes con actividad hormonal. Es un tema muy importante. Nos da muchísimo gusto que esté ella aquí. Ella viene de Jalapa y bueno, la conocimos hace casi un año, ¿verdad? Hace un año en un taller muy importante que ella está impulsando junto con otras colegas de ella. Y bueno, los temas que tratan son impresionantemente importantes para la salud, no solamente en México, aunque ellos sobre todo trabajan en México, pero es importante para la salud del medio ambiente en general y de nuestros cuerpos. Entonces, en la promoción de la salud, pues requerimos que las ciencias se integren al conocimiento de nuestros cuerpos, pero también cómo impactan en el medio ambiente y en la sociedad en general estos procesos de contaminación. Pues damos la bienvenida con un aplauso a la doctora. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. El tema de hoy que voy a tocar con ustedes es un tema de relativamente reciente, pero muy poco conocido en nuestro país. De hecho, quiero hacerles notar que para nuestras autoridades de salud y de ambiente, este tema todavía no existe. O sea, que aquí ustedes van a salir mejor enterados que la COFEPRIS y mejor enterados que la PROFEPA. Entonces, bueno, pues vamos empezando. Ok, primero vamos viendo un punto. Por cómo se manejan las cosas en los medios de comunicación, a lo que se le hace mucho escándalo es al cáncer. Sí, esto es cancerígeno y esto nos puede causar cáncer y cuídate y no sé qué, cuando en realidad en este momento el cáncer no es lo más grave, sino estas sustancias de las que vamos a hablar hoy. O sea, las sustancias que alteran el sistema endocrino, o sea, el sistema hormonal, porque cuando se afecta, y lo vamos a ver, cuando se afecta el sistema hormonal, entonces lo que tenemos es que se afecta todo el organismo y el equilibrio. Y cuando lo que se alteró fue el organismo de la madre, entonces lo que se alteró es todo el desarrollo futuro del niño que está en proceso. Entonces estamos hablando de unas sustancias con un impacto enorme, negativo, sobre el futuro de la humanidad. No estamos hablando de cualquier cosa sencilla, ¿no? Algunos efectos de estas sustancias a lo mejor de momento parecen no importantes, es decir, pues sí, es que me dolió la cabeza, es que me subió la temperatura, es que tuve un poquito de alergia, ajá, pero eso pasa y el efecto real va a ocurrir a largo plazo y en una manera catastrófica. Luego, nosotros, los seres humanos, nos podemos exponer a estas sustancias desde antes de nacer. Como les decía, cuando apenas está la mamá esperando al bebé, ya, y si está expuesta a estas sustancias, su bebé ya está resintiendo el daño. Y desgraciadamente el daño va a ser distinto según el momento del embarazo en que la mamá se exponga. O sea, no hay un daño, son muchos posibles daños y todos gráficos. En la siguiente, por favor. Ok, entonces nos vamos a ver por qué pasa esto. Un poquito de historia. Aquí estamos, después de la Segunda Guerra Mundial, vino lo que se dice un boom, un crecimiento explosivo
de la producción de sustancias sintéticas a partir del petróleo, y estas sustancias pues se produjeron, se usaron. Y aquí, por ejemplo, tenemos los productos orgánicos sintéticos, como aquí estamos en 42, 45, esta es la Segunda Guerra Mundial, ahí termina, y ustedes pueden ver el crecimiento explosivo de los productos orgánicos sintéticos. Y luego tenemos estas gráficas que no son muy bonitas, pero sí nos dicen cómo es la tendencia después de la misma fecha. O sea, tenemos una fecha histórica que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, y de allí para acá. Bueno, después de la guerra, ¿qué sucedió? Bueno, aparte de que los aliados ganaron y tuvieron que reconstruir Europa mediante el Plan Marshall y llegaron a un acuerdo con Japón, todo lo que ustedes ya saben en cuanto a la historia. Pero después de la guerra se introdujo el uso de plaguicidas sintéticos, el cual fue fomentado por la Revolución Verde, que prometía acabar con el problema del hambre mundial. Al autor de la Revolución Verde en su momento le dieron el premio Nobel porque había resuelto el problema. Como sabemos, en realidad no resolvió nada, pero sí se empezaron a usar los plaguicidas. ¿Qué resultó? También que la Organización Mundial de la Salud dijo: con esto podemos controlar a las enfermedades transmitidas por vector, o sea, el paludismo, el tifo, etc. Y la Organización Mundial de la Salud obligó, podemos decir, a los gobiernos, en los cuales había paludismo y etc., a que hicieran grandes campañas de erradicación, las cuales fueron, México es uno de los casos, los países fueron rociados, verdaderamente bañados de plaguicidas. Esto, ¿cómo se asocia con la guerra? Es que ya en la guerra ya se había descubierto las propiedades insecticidas del DDT, pero los aliados, o sea, pues sí, los aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, decretaron que esa sustancia era de valor estratégico para permitir que sus tropas invadieran Europa desde el sur, desde Italia, que era zona de mucho paludismo, para acabar con las fuerzas de Hitler y de Mussolini. Entonces, mientras hubo la guerra, el DDT se mantuvo como un conocimiento estratégico, era un arma más. Termina la guerra y dice: pues ahora le vamos a vender esto. Y se lanzan a venderlo y dicen: pero también lo podemos usar para el maíz. Y luego viene la Revolución Verde, y que con gran apoyo de la Fundación Rockefeller se impone en México. Ese es el origen del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, que está por Texcoco, que fue fundado justamente apoyado por la Rockefeller para meter los plaguicidas a México. O sea, que estamos viendo, a lo que quiero llevarlos, cómo estas acciones, entre comillas, buenas, traen cola. Y traen la cola de vamos a usar esto para vender plaguicidas. Bueno, desde luego, siempre que se usan plaguicidas, lo primero que se dice es que son buenos, que nos van a quitar de problemas, y que fíjate cuántos se mueren de esto y aquello. Bueno, al mismo tiempo, después de la guerra, y también como resultado de la guerra, se desarrolla la industria de los plásticos. Pero esa industria de los plásticos no son únicamente lo que los químicos decimos los polímeros, sino que para adaptar el plástico a fines diversos se le agregan innumerables cantidades de aditivos que además ni siquiera se tienen que registrar o que avisar. Entonces yo les decía, por ejemplo, tomemos la laptop de hasta allá, fácil, el 60% son aditivos. Dicen: pues que es plástico. Sí, pero de eso, como 60% son aditivos. Ahora, ¿qué aditivos? Pues quién sabe, porque es secreto industrial. De manera que ojo con los plásticos. Luego, había muchas sustancias
que ya existían pues desde los años 20, aquí los PCBs, los químicos, habrá alguno entre ustedes químico, somos muy dados a usar este tipo de abreviaturas porque los nombres son grandotes. Entonces, eso quiere decir policlorobifenilus. No vamos a andar por el mundo diciendo policlorobifenilus, entonces decimos los PCBs. Y así, entonces ustedes cuando encuentran una de esas cosas, dicen aquí pasó un químico y buscan qué quiere decir, ¿ok? Bueno, resultó entonces que se buscaron los nuevos usos. ¿Por qué? Porque tenían bajo costos, eran baratísimas, persistían, no se degradaban y no reaccionaban. Y esas tres características las hacía útiles para la industria y la industria los empezó a usar para todo. El caso de los PCBs que en México tuvieron, como todo, un boom, un crecimiento explosivo hacia los principios de los 80s. Se llegaron a usar, entre otros, para el barniz de uñas y para el papel carbón. Y eso es entre otros, ¿no? Entonces quiere decir que los usaban en todo lo que se podía para bajar costos. También viene el caso porque muchas de estas sustancias se usaban o como aditivos de los plásticos o como para formular los plaguicidas sintéticos. O sea, el plaguicida no se puede vender el polvito tal cual o el liquidito tal cual, se tiene que hacer una mezcla. Entonces, para eso se usaban estas. Ok, entonces son los antecedentes. Ahora, vamos a ver los antecedentes del tema de hoy, que son las sustancias con actividad hormonal. En 1950 hubo el primer caso, se llama el DES. El DES es el dietilestilbestrol, pero como no, igual, no vamos a andar diciendo dietilestilbestrol, decimos DES. ¿Qué era el DES? Era una hormona sintética que en ese tiempo se dijo que era muy útil para que las señoras no abortaran. Y entonces se dijo, nadie sabía si sí. Y entonces, como era muy útil, pues empezó a dar a todas las señoras, fueran a abortar o no fueran a abortar. Además, ¿cómo le llaman? Por precaución. Bueno, ¿qué pasó? 20 años después, o sea, en los 70s, los hijos e hijas de esas señoras, que tenían como 20 años, empezaron a tener casos de cáncer gravísimos que no son de adolescentes, sino de ancianos. Entonces empezaron las niñas con cáncer de la vagina, cáncer del útero, los niños con problemas de infertilidad. Y claro, estamos hablando de Estados Unidos, ¿Qué pasa? ¿Cuál es una diferencia fundamental en Estados Unidos y México? Que allá hay un caso de estos y hay quien hace el seguimiento hacia atrás. ¿Qué tienen en común estos niños? Van para atrás, para atrás, para atrás, hasta que llegan, chin, a todas sus mamás les dieron DES. Y entonces se ponen a estudiar el DES. Y resulta que es el punto, estamos hablando ahorita a principios de los 70, ¿no? Cuando los chicos, en ese punto se encuentra algo básico, que los médicos tradicionalmente habían pensado que la placenta era un filtro protector del bebé, que la placenta protegía. Con el caso del DES, lo que sale a relucir que la placenta no protege más que de ciertas sustancias, digamos de molécula muy grandota, y para fines prácticos es una especie de coladera de sustancias tóxicas para el bebé. Entonces, motivo por el cual las mamás deben tener especial cuidado de lo que comen, lo que hacen, ¿no? Ok, bueno, eso fue el DES, pero eso se supo hasta los 70s. Luego el DDT, en 1962, en Estados Unidos. A ver, ¿quiénes han oído de la doctora Raquel Carson? Me imaginaba. Ok, los demás, láncense sobre internet, que para esto ustedes son muy hábiles, mucho más que yo, y busquen un libro que se llama Primavera Silenciosa. Así se llama, Primavera Silenciosa. Lo escribió la doctora Carson, Raquel Carson. En ella, en 1962, la doctora Carson denunció por primera vez que los plaguicidas estaban matando a las aves. Por eso se llama Primavera Silenciosa.
Nadie le hizo el más triste caso. La doctora Carson fue agredida, calumniada, hostilizada por la industria. Lo más suave que le dijeron es que, claro, como era una mujer, era muy emocional. Pero ella estaba con pruebas, porque ella era doctora en biología, diciendo es que las aves que están hasta arriba de la cadena trófica se están extinguiendo. Bueno, como les digo, en Estados Unidos será misa, pero ven esto y empiezan a averiguar. Y para el 69, en Estados Unidos se empezó a restringir el uso de DDT. Y claro, en otros países civilizados también. ¿Qué hace las empresas? Le venden a México y a otros países despistados como nosotros la tecnología para hacer DDT. ¿Quién la compra? La empresa paraestatal que se llamaba Guanos y Fertilizantes de México, después llamada Fertilizantes Mexicanos, Fertimex. Entonces, una vez que esta sustancia ya está cuestionada y algo se le empieza a saber en Estados Unidos, los dueños de la patente la venden, la tecnología, y el gobierno mexicano la compra. Casos como este son cotidianos, ¿eh? O sea, cualquier cochinada que ya no se va a usar, digan ustedes en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, nos la van a vender y nos van a decir que es maravillosa, la solución a todos nuestros problemas de lo que ustedes quieren. Bueno, entonces eso, ok, bien, en este caso efectivamente se encuentra que el DDT y los otros plaguicidas de primera generación sí están afectando a las aves, pero no se hace el siguiente deducción, ¿por qué las están afectando? Lo único que se avanza es a ver que se está adelgazando el cascarón de los huevos y que los polluelos, cuando llegan a nacer, llegan ya intoxicados con síntomas de intoxicación y se mueren. Hasta ahí. Pero, ¿por qué se adelgazó el cascarón? Pues quién sabe. Ya, pues por los plaguicidas, ya, tanta. En los PCBs que decíamos hace rato, los policlorobifenilos, en el Japón y en Taiwán, en 68 y en 78, hay dos casos en los cuales los PCBs se usaban mucho para, dijéramos, como para aceite de las motores, pero se filtró a un aceite de comer y la gente lo estuvo comiendo y entonces dijeron, lo que hace poquita cantidad cuando la gente se lo come del diario, que ese es el otro punto, ¿no? Poquito, pero diario. Ahorita luego les enseño eso. Luego, en el 73, los PBBs, estos son primos hermanos, en vez de ser policloro, son polibromobifenilos. Aquí, en el norte de Estados Unidos, en Michigan, un alimento de vacas se confunde con un bloque de PBBs, se le dan las vacas se contaminan, la leche se contamina, tiran todo a los grandes lagos se contaminan, etc. Entonces, bueno, se hace todo el estudio y dice, híjoles, fueron los PBBs, hay que tenerles cuidado, pero sin más. O sea, son como puros avisos, pero no consolidan. La consolidación llega en 1992 con una reunión que hace la doctora Theo Colburn, en el cual ella ha juntado todos estos datos y ha dicho que hay unas sustancias que se llaman, entonces ella llama disruptores endocrinos, endocrine disruptors, EDS. Y entonces dice, fíjense, esto y esto y esto, y ahí sí asocia desde acá arriba y más. Bueno, aquí empieza entonces el movimiento por los agentes con actividad endocrina, en el 92 con las actividades de la doctora Colburn, la cual, igual que fue la doctora Carson, es vilipendiada, agredida, ofendida y de todo. Lo menos que le dicen igual es que es una loca que como no sabe otra cosa, se la pasa denunciando. Ok, pero ella sigue. Y quiero decirles otra cosa, y aunque aquí creo que no hay de mi giro, pero bueno. En este caso concreto
de los agentes con actividad endocrina, los toxicólogos hemos hecho el ridículo. Los que han ido por delante y firmes y con claridad han sido los endocrinólogos. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que han estado viendo los efectos en sus pacientes, dijéramos. Los toxicólogos, como andaban en otro rollo con el cáncer y la genética y lo demás, pues no, ya se enteraron, pero tardó. Ok, después de esto del 92, viene otra cosa importante, que es lo de los contaminantes orgánicos persistentes, COPS, en inglés POPs, POP, que en Canadá, en 1995, los estados árticos, o sea, estamos hablando Finlandia, Suecia, Estocolmo, Rusia, Estados Unidos con mucho renuencia, pero también más Filipinas, hacen una reunión para decir que ellos, como estados árticos, no están de acuerdo en que el resto del mundo siga usando plaguicidas tipo DDT, porque a ellos, allá arriba, en los polos, pues, en las zonas árticas, se les están juntando estas sustancias y les están afectando su vida de sus comunidades. Estamos hablando de los esquimales, estamos hablando de los que viven en Siberia, etc. Entonces, se juntan en esta gran reunión y los países que la convocaron insisten en que se prohíban estas sustancias en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos o en Canadá, porque como les digo, México lo usaba alegremente. Y además, mucho tiempo, o sea, el que dijo eso no sabía papa de química, ni había pasado prepa. Decían, es que el DDT desaparece, se usa mucho en los países tropicales, pero desaparece. Bueno, ¿y Lavoisier? Porque Lavoisier dijo, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces no era posible que el DDT se usa a pasto en Brasil, Argentina, Venezuela, México, Egipto, etcétera, y desaparezca. Pues claro que no desaparecía, se hacía DDT y se movía con las lluvias y los vientos arriba y acababa en los pobrecitos esquimales. Esto es bastante eficiente y acaba en el convenio de Estocolmo para el control de los COPS del 2001, creo que entra en vigor en el 2002, no estoy segura. Pero quiero decirles ahí una cosa, porque yo estaba, no me lo cuentan. En esa reunión del 95 de Canadá, México dijo que seguía comprometido institucionalmente con el uso del DDT. Así lo dijo. O sea, bueno, ustedes digan lo que quieran y que los esquimales y etcétera, pero México va a seguir usando DDT. Y claro, como México tenía su propia fabriquita, pues hasta salía barato, ¿no? Bueno. Después alguien le debe haber puesto un jalón de orejas a México muy fuerte, porque de un día para el otro dijo que ya no iba a usar DDT, fue en el 2000, pero fue de un día para el otro. Entonces digo, bueno, a mí, que han dado metida en nuestros argüendes, eso me dice que hay cosas que pasan que nosotros como ciudadanos ni nos enteramos. Ok, entonces estamos en el convenio de Estocolmo. Esto es lo que pasó en Japón, que les decía de los PCBs. La gente seguía comiendo su aceite de arroz que estaba contaminado y se le tenía esto. Entonces un efecto que ahora ya se sabe que es típico de las dioxinas. Las embarazadas, fíjense cómo está este señor y fíjense esta señora que tiene 1 o 2 manchitas por acá, pero su bebé nació muerto, con problemas de deformidades y con problemas de todo. Entonces ahí empezamos a ver cómo hay un efecto distinto en un adulto normal, digamos, y una mujer embarazada, y volvemos atrás con lo del DES. ¿Sí? Que hay cosas, que hay sustancias que pasan la placenta y afectan no a la mamá, sino al bebé. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el organismo de la mamá reconoce, me está entrando algo que no me gusta y lo tengo que sacar. ¿Y para dónde lo sacan? Pues para el bebé. Por eso es que es peligrosísimo
el asunto. Bueno, así como eso podríamos presentar montones, pero no. Vamos a ir rápido estos, nada más para que quede claro. Los pioneros fueron, por un lado, la doctora Carson, este es su libro en inglés, y ella lo que denunció fue la extinción de las aves que están en el tope de la cadena trófica. O sea, eso incluye el águila de nuestro escudo nacional, el halcón peregrino, el águila del símbolo de Estados Unidos, etc. Ya les dije, la pobre doctora Carson la maltrataron todo lo que pudo y acabó falleciendo de cáncer, pero bueno, ya, la siguiente. Este es el doctor Jensen, que resulta que él trabajaba en Suecia, o en Noruega. Resulta que en esos tiempos había una gran mortandad de animales en las zonas árticas, y él tuvo la brillante idea de decir, aquí no son los plaguicidas, y buscó y encontró que eran los PCBs, aquellos que yo les conté hace rato. ¿Y por qué? Pues exactamente por lo mismo de los plaguicidas persistentes. O sea, se usan aquí, pero se evaporan, se mueven y van hasta que llegan a las zonas árticas. Y luego, en este tipo de animales, se concentran. Y de aquí, si los habitantes de esta zona comen estos animales, pues les toca súper concentrado. Entonces el doctor Jensen no ha sido tan reconocido como la doctora Carson, pero su lugar en la historia de estas cosas muy importante. La siguiente. Bueno, aquí estamos, no se ve mayormente bien, pero este es un envasito de pez, para que vean que todavía se usa. Esta es la doctora Colburn, este es su libro. Si lo pueden encontrar de chiripa, o alguien amable les permite sacar un xerox de todo el libro, láncense. Se llama en español Nuestro futuro robado. ¿Sí? Es un libro excelente, excelente, que naturalmente fue atacado también. Dijeron que era una especie de pseudociencia, ciencia chatarra, nada más se lanza a hablar sin datos, porque ella escribió el libro con 2 periodistas, y eso es lo que hace que, aparte, o sea, una cosa es que la parte científica sea correcta, y otra cosa es que el libro no sea aburrido, que no es aburrido, es entretenidísimo. Bueno, entonces estamos aquí. ¿Qué pasó aquí? Esto es un caso de los 80s en un lago Apoca, en Florida, en que de pronto estos pobrecitos lagartos, cocodrilos o lo que sea, resultó que ya no podían tener bebés. Y eso era importante porque allí había una industria de piel de cocodrilo para hacer bolsas y cosas así, y pues necesitamos que haya bebés. Entonces ponen a investigar. Encuentran que los espermatozoides de estos pobrecitos ya no sirven, no son suficientes, son deformados, dijéramos, y no tienen la agresividad que deben tener. Y aparte los pobrecitos cocodrilos, aparte de que sus espermatozoides no funcionan, pues resulta que tienen los penes muy chiquitos, y entonces tampoco. Bueno, entonces de ahí, como yo les decía, bueno, los investigadores van para atrás, porque esto pasa aquí en este lago y no en otros lugares. Se encuentra entonces que allí había habido 2 puntos. En los alrededores se usaban muchísimos plaguicidas para el control de hierbas, etcétera, o de plagas, y todo eso corría hacia el lago. Y aparte, en un ladito del lago había una planta que fabricaba DDT y se incendió, y todo corrió para el lago. Bueno, igual nadie dice, bueno, pues estos pobrecitos cocodrilos, ¿no? Ya. Este es otro caso. Cuando por estas épocas, estamos hablando de los 90s, empieza a suceder que los señores ya no pueden tener niños. Y eso ustedes lo ven ahora casi que hasta en las esquinas, como hay anuncios para clínica de la fertilidad, y aquí sí te ayudamos para que tengas hijos, etcétera. ¿Por qué? Bueno, eso va asociado con otro problema, que es que, a ver,
¿Quiénes se acuerdan de la gente naranja y la guerra de Vietnam? O sea, tienen que leer y tienen que ir para atrás. La Bayer, por cierto. Claro, y la Bayer. Bueno, aquí no fue la Bayer, quién sabe cuál fue. Ah, fue la Dow Chemical. Bueno, resultó que como en la guerra de Vietnam los Vietcong se escondían abajo de la capa selvática, alguien en Estados Unidos, en el gobierno y en el ejército, se le ocurrió que lo que había que hacer era rociar con herbicida parejito para desforestar aquello, para que no tuvieran dónde esconderse los Vietcongs. Bueno, los Vietcongs luego se empezaron a quejar que tenían problema con los niños y lo demás, pero nadie les hizo mayor caso. Pero cuando los soldados regresan, los soldados de Estados Unidos regresan, que se terminó la guerra, resulta que tenían un hijo 2 de antes, pero ya no pueden tener un hijo después. Y entonces empiezan a reunirse, la asociación de veteranos, etcétera, y empiezan a demandar al gobierno americano por cómo es posible que yo fui héroe de mi patria y ahora no puedo tener hijos. Y les pasan montones de cosas más. Y eso se atribuyó a la gente naranja, que era una mezcla de 2 herbicidas, 2,4,5-T y 2,4-D, que hace la Dow Chemical. No son tontos, quiero que sepan una cosa. Las empresas de plaguicidas podemos decir hasta que son criminales, pero lo que no son es tontos. Saben cuál es su negocio y lo defienden. Entonces la Dow lo que dice, bueno, sí, fíjate que parece que el 2,4,5-T tiene dioxinas y ya sabemos que son medio malas, pero yo lo quito ya, yo lo retiro de registro y sigo vendiendo 2,4-D hasta el día de hoy. El año pasado, la IARC, la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS, nos hizo favor de decirnos que ya se convenció de que el 2,4-D es cancerígeno. A este momento, al día de hoy, la COFEPRIS, nuestra agencia que nos protege de riesgos sanitarios en México, no se ha dado por enterada de lo que dijo en abril o marzo del año pasado la IARC. Así es que ojo. Entonces, esto es, digamos, los últimos casos, cuando empieza a haber señores que ya no pueden tener niños, igual señoras que ya no pueden embarazarse. Entonces empieza allá, así es que algo pasa. Y entonces ahí es cuando entra la doctora Cole. Y se empiezan a juntar. Bueno, sí. Ok, entonces esto es por antecedentes. Ahora, ¿qué son? ¿Qué son en concreto? Son sustancias que están presentes en el ambiente y que, por tener actividad hormonal, alteran el funcionamiento del sistema endocrino, o sea, el sistema hormonal en su totalidad, y al alterarlo, alteran de todos los sistemas que dependen de este, o sea, el neurológico, el inmunitario, el reproductivo, etc. La mayoría, no solo la mayoría, la gran mayoría son sintéticos y la gran mayoría entraron al mercado después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos más para acá, ¿no? Entonces, eso es lo que son. La siguiente, please. Ok, sinónimos. Esto es importante para ustedes para que los puedan buscar. Se les llama Endocrine Disruptors, EDS, Endocrine Disrupting Chemical, EDCs, agentes con acción endocrina, también con actividad endocrina, perturbadores endocrinos, estrógenos ambientales, genohormonas, genoestrógenos, y hasta el año pasado se les llamaba disruptores endocrinos. Aquí se los pongo tachado porque ahora se prefiere perturbadores endocrinos o agentes con acción endocrina, pero todavía los van a encontrar por ahí, así. Entonces, nomás. ¿Y por qué? Bueno, porque en español disruptores no era correcto, no hay disrupción. En cambio, si hay perturbación, perturbar, no hay disruptar. Entonces, esa es la causa, ¿no? La idea estaba bien, pero el español más o menos todavía que hacer esfuerzos de manejarlo en el siguiente. Ok, entonces esos son. Según la EPA, es un agente exógeno que interfiere con la síntesis y secreción del cuerpo de las hormonas naturales que son responsables del mantenimiento de la homeostasis, reproducción, desarrollo, conducta en el organismo, y es lo que dijo la EPA. En la siguiente, el punto de la EPA. Según la EPA, la perturbación
como tal, no es un efecto adverso por sí misma, es un mecanismo de acción que puede hacer que alguna sustancia tenga un efecto cancerígeno, que tenga un efecto teratogénico, reproductivo, etc. Entonces, este detalle de la EPA y su definición es lo que explica por qué la EPA no toma muchas medidas, porque dice, no, yo solo que después de que la sustancia sea perturbador endocrino y que yo compruebe que eso la hace ser carcinógeno, yo no le meto más, ¿ok? Bueno, entonces es la EPA. En la siguiente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y su programa internacional de IPCS, dice que es una sustancia, aquí ya se va un poquito más lejos, y se mezcla de sustancias exógenas, o sea, a lo mejor no es una sola, sino una mezcla, que altera las funciones del sistema endocrino y como resultado causa efectos adversos para la salud en el organismo intacto, su progenie o sus subpoblaciones. Ya con esto la OMS también se está más o menos amarrando el dedo. Si es en el organismo intacto, no es en cualquier organismo, y su progenie, o sea, bueno, sus hijos, etc. Bueno, entonces ahí es donde empezamos a ver si tenemos un poquito de ojo, que algo se trae, porque del punto de vista que ni siquiera coinciden en su definición, ya hay algo por allá abajo, ¿sí? Ok, para mí la mejor es esta, que es de un endocrinólogo, de varios endocrinólogos, Söder y sus colaboradores en la revista Endocrinology, que dice: un perturbador endocrino es una sustancia exógena o mezcla de sustancias exógenas que interfiere con cualquier aspecto de las... Ya, ahora sí, es con cualquier aspecto, es una sustancia exógena o una mezcla, y hace mucho énfasis en exógeno. Cuando eso hace, ¿qué está queriendo decir? Que no se refiere a las sustancias naturales de nuestro organismo, sino es algo que llegó de fuera, lo cual no dice sintética, pero pues poco le falta, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces es lo que dicen los endocrinólogos. Esto es lo que decía yo. Si la definición es parcial, a lo mejor no cubre todos los casos, y si no cubre todos los casos, ahí da una salida para la industria. Por eso a veces las autoridades, y aquí me quiero referir en concreto a la EPA, prefieren aceptar definiciones sencillas porque facilitan las decisiones regulatorias al reducir el número de sustancias que deben ser revisadas, controladas, y claro, bajan los costos de control, bajan las responsabilidades de esas industrias que los generan y utilizan, o sea, les conviene a las industrias y le convino a la EPA. Bueno, esa es la EPA, que como sea, tiene una definición. Échenle qué pasa en México cuando la COFEPRIS ni a definición llega, ¿verdad? También podría ser ni siquiera. Ok, entonces, ¿cuántos agentes con actividad hormonal existen? Aquí volvemos a lo mismo. El The Endocrine Disruptor Exchange, que es un grupo formado por la doctora Colborn, que se abrevia TEDx, así lo pueden buscar, o así. Hasta junio del año pasado tenía datos comprobables sobre más de 1000 sustancias, de las cuales, aquí no lo pongo, pero no sé por qué, de las cuales más de 400 son plaguicidas. Ahora, en México los plaguicidas todavía están, apenas creo que en estas semanas pasadas salió el catálogo de plaguicidas 2016, que me dicen que copia textualmente el catálogo de plaguicidas del 2001, o sea, un retraso de 15 años. Bueno, la EPA, esto es lo que nos dice el TEDx, que son como 1000, pero la EPA ya está evaluando 73, a ver si sí es cierto que tienen acción endocrina.
O sea, digamos, hasta que las palabras sobran, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este grupo, que además es muy serio, me dice que son más de 1000? Y la EPA, instalada en Tortuga, dice, ya voy a ver si 73 que tengo en mi listita, a ver si sí son. Y ya, después que vea si sí son, ya verá si las quita del mercado o qué hace. Entonces, ahí ya ven un desfase enorme entre el conocimiento científico y la acción administrativa. ¿Sí? Dicho de otro modo, anotamos la TDX 1000, la EPA 75, con definición, los dos. México, sin definición, sin estar incorporados a la ley. ¿Verdad? Ok. La principal fue las definiciones que les mostré hace rato. O sea, si la EPA está diciendo que vamos a ver si sí, bueno, pues de aquí a que llegue más. Y que conste que la EPA está bajo instrucciones del Senado de Estados Unidos para tomar acciones. Por eso empezó a hacer algo, porque no había hecho nada. Empezó porque dijeron los senadores de Estados Unidos, oye, ¿qué pasa con esto? Porque también allá hay uno que otro senador que sí. Ok. Bueno, entonces, ahora vamos un poquito más atrás. Así que es el sistema endocrino. El sistema endocrino todos lo tenemos. Es una red compleja de glándulas que producen mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos, o sea, sustancias, se llaman hormonas. Las glándulas se llaman de secreción interna porque no salen al exterior, sino pasan directo a la sangre. Y de allí, por la sangre, van a la parte del organismo en donde van a hacer su efecto. Entonces, que llegan a donde deben de ser y desencadenan procesos fisiológicos. Las hormonas son esenciales. Aquí digo numerosas funciones básicas del organismo, pero yo diría que francamente para todo el funcionamiento del organismo, eso que numerosas no, es todo. La homeostasis, la reproducción, el desarrollo, el metabolismo, la conducta, la inmunidad, todo. Controla la maduración, el desarrollo, el crecimiento, la regulación, los procesos fisiológicos. O sea, el sistema endocrino es más fundamental para nuestra vida que el sistema nervioso, más fundamental que el sistema inmunitario. Digamos que es el centro del negocio. La siguiente. ¿Sí? Bueno, entonces la secreción de las hormonas está sujeta a un delicado sistema de retroalimentación en que es el que mantiene el equilibrio del sistema. Por ejemplo, supongamos los ovarios mandan una señal a la hipófisis diciendo me hace falta estrona. La hipófisis manda una señal a los ovarios, genera estrona. Entonces se equilibró y ya. Los ovarios mandan una señal, tengo mucha estrona. La hipófisis dice que ya no se haga estrona. Entonces, pero eso va en cantidades verdaderamente pequeñísimas. O sea, es un delicado equilibrio, una retroalimentación, pero que en todo momento nuestro organismo, una parte de nuestro organismo le está diciendo a otra, necesito o no necesito. Y nuestro organismo está contestando, diciendo, ¿me pidió algo más? No me dijo que ya no, le paro. Ok. Las hormonas entonces funcionan a dosis muy pequeña y cuando nuestro organismo le entran concentraciones muy bajas de sustancias exógenas, esas ya pueden interferir con las funciones naturales. Y les hago esta mención porque hay montones de artículos en que algún investigador mexicano cuestiona a la autoridad de salud y si es que qué pasa, por ejemplo, con el DDT en la leche materna. Y tengo los datos, ¿no? Y hasta el periódico dicen, es que son concentraciones tan chiquitas que no importan, no afectan, cuando justamente las chiquitas son las que afectan. ¿Qué otro punto? Que justamente una gran deficiencia del país México es que no hay suficientes laboratorios especializados. O sea, a la hora de la hora que yo diga, yo quiero saber
cómo está, no sé yo, la leche materna o la sangre o lo que sea en estas cosas, yo los quiero ver encontrando un laboratorio o dos que lo pueda hacer. No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque los laboratorios institucionales actualmente dependen del CONACYT, y el CONACYT de rigor niega los apoyos para este tipo de estudios. Hay por ahí uno que otro laboratorio que quién sabe cómo lo hicieron y se pasaron el bache, pero básicamente no hay suficientes laboratorios. No es que no haya, así cero, sino que lo que hay no alcanza para las necesidades. Bueno, entonces el punto está aquí, es en dosis muy pequeñas, es lo que necesitan para funcionar, y con una dosis muy pequeña que yo me exponga, ya trastorné todo mi equilibrio en ese tiempo. Bueno, esto es más o menos un monito del sistema endocrino, las glándulas, el hipotálamo, la tiroides, la paratiroides, el timo, las glándulas adrenales. ¿Te puedes acercar el...? Perdón, sí. El páncreas, el riñón, los ovarios. Aquí están los lugares, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis, la tiroides y sus respectivas hormonas, paratiroides, timo, glándula pineal, páncreas, suprarrenales, gónadas. Entonces, ustedes ven que son un mundo de hormonas y un mundo de órganos que las están generando. Entonces, esto es lo que nos hace especialmente frágiles ante una llegada de una sustancia foránea, exógena, que va a interferir con lo que ustedes quieran. O sea, a lo mejor llega y lo que ataca es aquí, a la paratiroides. ¿Por qué? Es la otra cosa. Estas sustancias actúan porque químicamente son muy parecidas. O sea, como quien dice, son pues que como si se pudieran poner una encima de otra, o muy cercanas. Entonces, así es la cosa. En la siguiente. Entonces, ya con este vemos que son muchas glándulas y son muchas hormonas, por lo tanto es evidente que son muchos los puntos frágiles del organismo. Ok, los órganos ya lo habíamos visto, los reproductivos, los músculos, el sistema nervioso, el inmunitario, el hígado, el riñón, etc. Las funciones, el metabolismo, la diferenciación sexual, la fertilidad, el desarrollo fetal, el desarrollo cerebral, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda nuestra estabilidad como individuos depende de la estabilidad del sistema endocrino. Por eso cuando yo les decía, mucho escándalo con el cáncer, pero no es lo más grave. Lo más grave es esto. Y por eso cuando me hicieron el favor de invitarme, dije, no, en vez de platicar de algo que ya está muy conocido, vamos mejor a platicar de algo que para ustedes es pienso, en gran mayoría, novedoso y que es importante. Por ejemplo, ustedes muchos son jóvenes, todavía ni deciden o acaban de decidir tener niños. Es importantísimo que antes de decidirse hagan una revisión de su despensa, de sus costumbres de alimentación, etcétera, y vean qué hacen para asegurar que tengan un niño correcto, no como están saliendo ahorita. Okay. Bueno, lo siguiente que nos podemos preguntar, ¿en dónde están? Pues están en todas partes. Están en los plásticos y nuestra vida está actualmente rodeada de plásticos. Están en los plastificantes, que son parte de los aditivos y los plásticos. Están en los detergentes, que ustedes saben, como en todas las casas tenemos el detergente de los trastes, el detergente de los pisos, el detergente de los baños, el detergente de las paredes, el detergente de la ropa. Ajá, estamos rodeados de detergentes. Los cosméticos, esa nos va de cerquita. Y pónganle atención, a mí a veces antes me llamaba la atención, ya no tanto. De pronto uno está acostumbrado a cierta marca de algo y de pronto va y ya no existe esa marca y ya la sacaron del mercado. Bueno, pues, en ese momento uno se enoja y compra otra, pero ahora la cosa es ¿por qué la sacaron del mercado?
Lo más probable, porque en Estados Unidos la FDA le encontró una de estas cochinadas, y lo que hacen los gringos, ni discuten, lo retiran del registro. O sea, no se meten que me amparo, que no, simplemente lo retiran del registro, se quitan de ellos. Ok, metales, bueno, todo esto todos ustedes saben, por decir, el plomo, el cadmio, el mercurio, el zinc, etcétera, todos tienen algún problema y está con esto. Los textiles, porque nosotros no sabemos, pero los textiles, esto, etcétera, tienen aditivos. Aditivos para que no se arruguen, aditivos para que suelten la mugre fácilmente, aditivos para que no se incendien, aditivos, cualquier cantidad. Con otra, lo vamos a ver, los aditivos no se registran. Entonces, yo industrial le puedo poner lo que me da la gana y no tengo que discutir. Plaguicidas, bueno, pues ya les decía yo, sobre 400 de los 1000 son plaguicidas confirmados, no a ojo. Quiere decir 40% de las sustancias que ya ahorita se sabe que son perturbadores endocrinos son plaguicidas. Y ahí nos toca parejito, desde el que aplica, el que revuelve, el que mezcla, el que aplica, las comunidades alrededor de la zona rural y nosotros que nos lo comemos. ¿Y por qué? Porque México al día de hoy carece de una norma sobre residuos de plaguicidas en alimentos. Y no solo al día de hoy, México ha carecido de esa norma desde 1946. Estamos hablando de 70 años en que estamos expuestos. Ok, disolventes. Ustedes me dirán, no, yo no uso disolventes. No, pues a lo mejor tú no, pero las cosas que usas llevan disolventes. Y bueno, sus productos industriales que me dirán, yo no, sí, tú no, pero sales a la calle y allí, en medio del mugrero que hay en la atmósfera de la Ciudad de México, hay sus productos industriales. O sea, un montón de cosas más que no vamos ni a alcanzarnos en la siguiente. Ok, algunos agentes con actividad hormonal, aquí rapidito, para que no vean, los COPS, o sea, los contaminantes orgánicos persistentes, que HCH es un plaguicida, que dice que ya no se usa, pues se sigue encontrando. Los PCBs, ya decíamos, los PBBs, pentaclorofenol, que ya dijo la Organización Mundial de la Salud que ya se quite. México todavía no da color. Dioxinas y furanos, talatos. Estos talatos, dibutil, dietilexil, dietil y etcétera, son constituyente forzoso de cualquier plástico, desde las bolsas del súper hasta que aquí tenga plástico. ¿Por qué? Porque no se han encontrado un sustituto barato y México produce ftalatos a lo bestia, en serio, pero bueno, ahí está. Los plaguicidas, bueno, ya les dije montones. Los fenoles, que son aditivos, los metales, otros compuestos, el PPA, que es el bifenol A, que es un aditivo de algunos, no sé si todavía se usa, mucho tiempo era el aditivo de los plásticos para los biberones de los bebés. Ya luego, cuando se supo que se salía del plástico y que contaminaba lo que digan a tomar los bebés, por lo menos en Nueva York y en California se sacó, pero no sé, el benzopireno. Esto salimos aquí a la esquinita y esperamos a que nos toque nuestro cruce y ya nos respiramos una buena tanda de benzopireno. Esto es si tenemos en nuestra casa nuestro sartén con teflón. Lo más probable es que ya también cuando estamos cocinando estamos respirando nuestro PFOs. Y así, o sea, no son todos, evidentemente no iba yo a poner aquí 1000 nombres, pero son con el objetivo que ustedes vean cómo toda nuestra vida está rodeada de estas sustancias. Bueno, ¿por qué se caracteriza? Primero,
en general, son poco solubles en agua. Son muy solubles en líquido, lo que hace que se bioacumulen y se biomagnifiquen. O sea, eso de lo que se quejaron los esquimales. Son muy estables, lo cual los hace persistentes, y son volátiles, que hace que se puedan mover en el ambiente y que se dispersen por todas partes. Y eso es en general, no es este sí y aquel no. O sea, así, en mayor o menor grado, estas son sus características. En el siguiente. Ok, ¿cuáles son sus características toxicológicas? Primero, las dosis efectivas son bajas o muy bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser activos en concentraciones bajísimas. Luego, la curva dosis expuesta, esto es importantísimo, es no lineal. Alguno de ustedes habrá visto a lo mejor, y esto sí le falta este coso y hay que hacerlo en algún momento, cómo la curva dosis respuesta estándar es una curva así, como una S. Bueno, estos no son decentes y no cumplen con su curva dosis respuesta como una S. Estos tienen una curva dosis respuesta que es así, exactamente como una U, en la cual son más activos acá arriba, poco activos acá abajo y otros muy activos acá arriba, pero con distinta efecto. Y entonces, claro, cuando la autoridad se pone a buscar una curva dosis-respuesta adicional, así, pues no la encuentra. Olivia, ¿te puedes acercar el micro? Perdón, sí, perdón. Ok, la exposición de nosotros, perdón. Primero, es inevitable. O sea, no hay uno de nosotros aquí presentes, ni afuera, ni arriba, ni en el edificio, que no esté expuesto, más o menos. Pero todos estamos expuestos. Segundo, es continua o repetida. A lo mejor es continua. O a lo mejor es hoy todos los días al desayunarme, mañana al desayunarme y pasado al desayunarme, o sea, repetir. O a lavarme las manos, o a X. Ok. Y luego múltiple. Gracias. Múltiple, ¿por qué? Porque no hay una sustancia. Son varias. Unas me las como, unas las respiro, otras me las unto, otras las traigo cargadas en mi ropa. Entonces es múltiple. Entonces es una situación muy difícil, muy peligrosa y muy conflictiva. Siguiente. Ok. Los efectos, que esa es la otra. Los efectos son insidiosos. No es un efecto así que es rápido, notorio y fuerte. No, es insidioso, suavecito. Son ambiguos. Sí, pues es dolor de cabeza, es dolor de panza, es incomodidad. Son múltiples. O sea, no es un efecto, son muchos. Ocurren a largo plazo y a muy largo plazo y dependen del momento de la exposición. El momento de la exposición grave es el embrión y el feto. La dosis efectiva es menor para los embriones y los fetos. Entonces, si ustedes ven esto, ¿qué va a suceder cuando ustedes van al médico? Ustedes o su mamá, su hermano, su papá. No dicen, es que me duele la cabeza. Ay, te tomas tu paracetamol. No, es que tengo tos. Pues te tomas tu Ambroxol. Y ya, y el médico les cura un síntoma. Pero todos los demás están. Y la gente, al final, después de un tiempo, la gente ya se acostumbró a andar con su dolorcito de cabeza, ya se acostumbró a andar con el insomnio, ya se acostumbró a andar con el me enojo mucho, no sé por qué, pero me enojo, en fin. Entonces, y los médicos, con todo respeto, los que han visto esto son los endocrinólogos, pero el médico general y el médico familiar está más o menos en la misma situación que COFEPRIS, o sea, ni enterados. Digo, no es culpa de ellos, es culpa, fíjense ustedes, por ejemplo, en todas las, que yo no recuerdo ahorita cuántas son, pero las que sean,
las facultades de medicina del país México, ¿saben cuántas enseñan toxicología a sus médicos, a sus futuros médicos? Una. Los médicos salen verdaderamente ignorantes de lo que es la toxicología, y podríamos decir, es grave porque luego directamente les va a tocar entenderse con casos de intoxicación aguda, de toxicología clínica, pero no saben ni toxicología clínica ni toxicología de ninguna. Entonces imagínense si van a saber esto, pues tampoco. No es culpa de ellos. Inclusive allí, que es la Autónoma de Nuevo León, donde sí se enseña toxicología, no se ha podido romper el control pues del asunto, y el departamento se sigue llamando farmacología. Pero como el jefe fue toxicólogo, el jefe impuso que ahí se da toxicología, además de farmacología. Pero imagínense una facultad en el país, eso es un hueco enorme. Y luego, un tiempo que estábamos como muy entusiastas, dijimos, bueno, que cuando van a salir los chavos a su internado o a su, ¿cómo se llame? A su servicio social, que se les den 8 días de bases de toxicología, por lo menos, porque muchas veces se van al cerro y les tocan ver las intoxicaciones por plaguicidas, les toca cosas. Bueno, logramos 1 o 2 cursos de esos aquí en la UNAM y creo que en Sinaloa, y tan se acabó. Entonces, estamos hablando también de un problema estructural del país, en que para hacer un cambio de este tipo no es tan fácil. En el siguiente. Ok. Entonces, aquí son las primeras etapas del desarrollo embrionario fetal, cantidades muy pequeñitas de estas sustancias en la sangre de la mamá pueden tener efectos enormes aquí, que se está dividiendo a toda velocidad, o aquí, que inclusive el bebé va a nacer, se va a ver bien y va a aparecer bien y va a seguir bien, y cuando tenga como 10 años de pronto se le empiezan a notar problemas. O sea, esto no va a llevar a una malformación congénita, no forzosamente, a veces sí, pero básicamente son cambios que se van a notar a lo mejor cuando va a entrar la adolescencia. Por ejemplo, lo vamos a ver al rato, como en Estados Unidos se ha visto, aquí seguro que también, pero aquí no hay cuentas, cómo de pronto la pubertad empieza a ser muy prematura. Entonces, en vez de que las niñas entren en la pubertad a los 12 años, entran a los 6 y a los 8. Eso es una pubertad prematura. Y no se notó, la niña se vio perfectamente bien. Igual la menopausia prematura. Entonces, el punto principal es que estas son las etapas realmente peligrosas para la población. Por eso, ustedes, cuando se animen y decidan a tener hijos, ojo, porque ese es el punto en donde deben tener cuidado. Bueno, en todos, pero en este. Ok. ¿Cómo actúan? ¿Por qué actúan? Primero, alteran la síntesis de las hormonas. Como les decía, pues si las suplantan, las mimetizan, pues ya. Se unen a sus sitios de enlace y los bloquean. Y entonces, el sitio de enlace está bloqueado. ¿Cuál es el mensaje? Tengo mucho, no fabriques más. ¿Sí? Y entonces, todo eso cae en que ya no fabriques más, y de pronto resulta que ya no se fabrica más androsterona, o ya no se fabrica más testosterona. Afectan el transporte al unirse a las proteínas que lo realizan. Ok, ahí está la hormona natural, pero no puede moverse de donde se generó a donde se necesita para su acción, porque no hay con qué, porque su proteína con la que se iba a mover no está. ¿Por qué no está? Pues porque está ocupada.
¿sí? Ok, y aceleran la destrucción de las hormonas naturales. O sea, estos agentes actúan de muchas maneras, pero todas enfocadas a trastornar el equilibrio, ¿sí? Bueno, también pueden actuar de manera indirecta, estimulando, inhibiendo las enzimas, afectando la capacidad del organismo para producir las hormonas naturales. Entonces, en total, estos agentes, por cualquier mecanismo que sea, lo que van a lograr es que se altere el equilibrio del sistema hormonal. Y una vez alterando el equilibrio del sistema hormonal, van a lograr que se altere todo lo demás: el sistema reproductivo, el sistema de estabilidad emocional, el sistema inmunitario, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente. Ok, bueno, esta la pasemos. Aquí, en resumen, estos agentes imitan los efectos de las hormonas naturales reconociendo sus sitios de enlace. Antagonizan los efectos al bloquear. Si bloquean el sitio de enlace, pues ya la hormona no puede actuar. Reaccionan con algunas hormonas y las sacan de la jugada. Alteran el patrón natural de la síntesis, alteran los niveles de los receptores. Ya les decía, si bloquean el receptor, es como si no hubiera receptor. Actúan en periodos específicos de desarrollo, causan efectos retardados y transgeneracionales, actúan en concentraciones muy bajas, distintos efectos a diferentes concentraciones y por diferentes vías. O sea, cuando decir por diferentes vías, quiere decir que no es solamente lo que nos comemos, sino lo que nos respiramos y lo que nos damos, vamos a decirle así. O sea, actúan por diferentes vías, actúan a diferentes concentraciones, actúan por diferentes mecanismos. Entonces son sustancias realmente muy, muy peligrosas. La siguiente. Bueno, en los animales silvestres, o sea, aquí vamos a la doctora Carson. Baja la capacidad reproductiva. Esto, desde luego, ya se vio en el caso de las águilas y los demás. Masculinización o hermafroditismo. Esto se ha visto mucho en los peces. Por eso empezó la doctora Gordon a decir, ¿qué les pasa? Que de pronto, ahora resulta que tengo peces hermafroditas, o de pronto puros machos. ¿Por qué puros machos o más machos de los que deben ser? Anormalidades en los órganos reproductivos, anormalidades en la descendencia, efectos inmunitarios, por ejemplo. Allá ha habido muchas cosas de que de pronto en las zonas árticas, entre los esquimales, o en Finlandia, etcétera, de pronto los niños son más susceptibles a las enfermedades, dijéramos, comunes de la infancia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque estos pobres niños estuvieron recibiendo la carga completa de lo que se concentraba allá arriba. Los efectos inmunitarios, las alteraciones del desarrollo, los efectos conductuales. Aquí es un punto muy importante, porque ustedes habrán oído de cómo está ahorita muy mencionado el síndrome de hiperactividad y déficit de atención, y se le achaca al plomo, cuando, ok, sí es el plomo, pero se sigue quite el plomo de todas partes y el síndrome va para arriba, para arriba, para arriba. Pues ahí hay algo raro. También más efectos conductuales. Por ejemplo, hay zonas en donde aumenta la violencia sin que haya un motivo. ¿Sí? Esto se ha hecho en Estados Unidos. Como dicen, bueno, vamos a tomar dos ciudades parejas, misma cantidad de habitantes, mismo nivel socioeconómico, etcétera. Bueno, ¿por qué una tiene más violencia que otra? Y encuentran que porque sus mantos freáticos están contaminados con algo de esto. ¿Sí? Entonces hay efectos conductuales, que eso tiene una repercusión social, que no es nada más nuestra violencia a la que ya estamos así que cotidiana, ¿no? Es un problema también ambiental.
deformaciones óseas, y con todo esto pues reducen la biodiversidad. Eso por si les interesan el equilibrio ecológico y el ambiente. En la siguiente, por si les interesa, las gentes causan trastornos del sistema reproductivo, que yo ya les decía, ¿sí? Como en mis tiempos el problemático es que las niñas se embarazaban de todas. O sea, la primera se cambió ya. Ahora, ¿sí? Es clínica de fertilidad. Piensen ustedes quién en su entorno inmediato tiene o ha tenido un problema de hipotiroidismo, que es algo que está viéndose en las jóvenes como de 30 años. Igual, en mis tiempos jamás se oía del hipotiroidismo, pero bueno, ahora sí. Trastornos neurológicos y la conducta, que ya decíamos, del trastorno del síndrome de hiperactividad, enfermedades inmunitarias e inmunosupresión. O sea, ¿en qué medida toda esta historia del SIDA está apoyada por un problema de contaminación? Y otra cosa, cómo de pronto han aumentado las enfermedades autoinmunes. ¿Autoinmunes como qué? Bueno, como la artritis reumatoide, por ejemplo. Okay. Los trastornos y enfermedades tiroideas que yo les decía, que en mi entorno inmediato yo conozco 3 jóvenes con hipotiroidismo. Síndrome metabólico, aquí es de nuevo donde donde se le barre a nuestra autoridad. El síndrome metabólico es la obesidad, diabetes, hipertensión, y ya no puse aquí la otra cosa, que es la hipercolesterolemia. O sea que sube el colesterol, sube la presión, sube la glucosa en sangre, y sube la obesidad. Y ustedes salgan a la calle y van a ver. Y yo viví esto con mis compañeros. Bueno, en mi primaria no había ni un solo niño o niña gordo, ni uno. Y en mi secundaria, que la hice aquí en la secundaria 11, que está por ahí por San Juan de Letrán, como contraesquina, dijéramos, del Teatro Blanquita, éramos 1100 jovencitas, y ya pregunté con mis compañeras y había 3 gordas. Porque oye, a ver, ¿cuáles eran gorditas? Y una dijo, mira, fulanita, sutanita, eran 4, me dijo, sutanita, perenganita, fulanita y yo, en 1100 jovencitas. ¿Qué quiere decir? Pues que no había ni obesas, caramba. Había 2 que 3 guapísimas, eso sí. Ok, bueno, entonces, ¿pero qué hace nuestra autoridad? Le achaca la obesidad y la diabetes a que toman Coca-Cola, a que comen sabritas. Sí, es cierto, puede ser que sea por ahí, pero es que eso no es el punto. El cáncer de origen hormonal, que ahorita lo vamos a ver, lo que les comentaba, la pubertad, la menopausia prematuras, la teratogénesis, en la siguiente. Bueno, los efectos estos son los que ya se comprobaron. Reducción en el número de espermatozoides y baja calidad de ellos. Hay estudios muy buenos en que muestran cómo después de la Segunda Guerra Mundial los espermatozoides van a la baja y la viabilidad a la baja. Eso no se han hecho en México, se han hecho en Francia, se han hecho en Dinamarca, para que luego no digan que aquí se hizo, ¿no? Los efectos reproductivos, las alteraciones del desarrollo sexual, ya decíamos la menopausia, la pubertad, los daños en los sistemas reproductivos, las malformaciones congénitas que básicamente se han confirmado en los niños varones, que son las hipospadias y el criptorquidismo, o sea, que no bajan criptorquidismo, no les bajan los testículos a los bebés, entonces tienen que hacer una cosa especial, y la hipospadia es que el hoyito sale fuera de lugar. Enfermedades metabólicas, pues el síndrome metabólico que ya decíamos, y los déficits neurológicos, los trastornos neuroconductuales, el síndrome, y hay quien le achaca el autismo, que también ustedes habrán visto como antes ni se mencionaba la palabra autismo, y ahora ya hay hasta grupos de papás con niños autistas. Ya cuando vemos eso, cuando hay una respuesta social, quiere decir que hay un problema. Y cuando existe el problema y la autoridad ni
ni se da por enterada, pues entonces doble problema, ¿verdad? Vamos a hacer siguiente. Ok. Estas tendencias epidemiológicas, o sea, ya estamos hablando no nada más que se ha visto, sino que se han estudios ya, el descenso en las tasas de fertilidad, el aumento en el cáncer testicular y de próstata, el de mama y de ovarios, en los trastornos inmunitarios, en las enfermedades autoinmunes, en los trastornos neurológicos y en la menopausia y la pubertad temprana. Aquí ya existen estudios formales epidemiológicos para demostrar qué está pasando. Lo siguiente. Ok, los factores del riesgo fundamentales son 3. No sean los únicos, pero 3. Primero, la edad. El riesgo no terminó aquí, sino sigue con los bebés. ¿Por qué? Porque en los bebés todavía muchos de los sistemas se están terminando de formar. Entonces, y luego los bebés siguen tomando la leche materna. Ahora me dirán, pues que tomen, ¿cómo se llama? La leche maternizada, peor, porque las leches maternizadas, Dios y María Santísima saben de qué vendrán, pero lo que sí les juro que no vienen de leche, eso sí. La exposición, o sea, aquí yo puse un caso en el campo, ¿no? En que hasta hay niños y todo, y la exposición múltiple, o sea, la de nosotros, que vamos al súper y compramos cualquier cosa. Hace rato estaba platicando con Juanita, como actualmente para ir al súper, además de llevar uno mucha información, llevar unos zapatos cómodos para encontrar lo que no tenga A y no tenga B y no tenga C, y leer atrás con mucho fervor así, porque si no nos protegemos nosotros estamos fritos. Eso sí quisiera que quede como mensaje principal. Si ustedes no se protegen a sí mismos y a su familia, nadie los va a proteger. Para estos fines, háganse cuenta que el gobierno no existe. Así que protéjanse, ¿qué? Empezando por informarse y luego leyendo las etiquetas. En la siguiente. Ok. Bueno, las etapas críticas ya habíamos dicho, son los fetos y los embriones. Vamos avanzando. ¿Dónde nos exponemos? Pues nos ponemos por delante en la casa. En la casa, a través de los alimentos, el agua, el aire, o por contacto con artículos de uso cotidiano. Estamos hablando desde que nos lavamos las manos, de que lavamos los trastes, de que hicimos el aseo y pasamos como allá en Jalapa se dice pasar jerga, aquí se dice trapear. Bueno, desde que pasamos jerga. Todo eso son motivos de exposición. En el trabajo, bueno, pues depende de nuestro trabajo. A lo mejor no mucho, pero si de mala pata somos jornaleros, mucho. En la calle, ya les dije, en la calle no hay vuelta. Cuando ustedes ven todo ese escándalo reciente de los días de contingencia y que otro día de contingencia y 3 días consecutivos de contingencia, digo, bueno, qué impresionante cómo una autoridad se las ingenia para darle a tole con el dedo a la gente y cómo la gente se la traga. Fíjense, un día de contingencia, yo que estoy allá y que entre otras cosas me fui por eso, veo que hoy tenemos 190 IMECAS, para lo cual se sacan de la circulación 40%, o sea, doble hoy no circula. Ajá, al otro día hay 192 IMECAS. Entonces yo digo, bueno, excuse me, si ya sacaste de la circulación 40% de los autos y en vez de bajar subieron los IMECAS, pues como que hay que meterle un poco de coco y decir que es además de los autos. Pero no, en vez de eso, son los autos, les vamos a cambiar el sistema de verificación, seguro que las mordidas van a ser más importantes, en fin. O sea, no, en la calle no hay vuelta, ¿eh? Al menos en México, Salamanca, Monterrey y Guadalajara, ahí no hay vuelta. En otras ciudades como donde yo vivo, pues sí es grave, pero no tantísimo. En el campo, bueno, evidentemente, ni vuelta. En la siguiente. Ok. Esto nada más
para un poquito reflexionar. Antes comíamos esto, ahora comemos esto, y aquí tenemos una foto terrible de Chiapas en que están las señoras con su Coca-Cola, y esto es lo que está pasando. Entonces eso es nada más hablando de la alimentación. Ustedes pónganse a pensar qué comen, ¿sí? Y quiero decir, vayan a su casa, a su despensa, y empiecen desde el sartén, el aceite, lo que sea, lo que van a guisar. Bueno, si les sacan lo que comen desde el amanecer, ya están encontrando bastantes problemitas. En la siguiente. Okay. Entonces, esta la quitamos, en todo caso. Bueno, en septiembre de 2012 hay un grupo que se llama el SAICEM. Ese grupo se reúne periódicamente, y en el 2012 la tercera conferencia internacional sobre la gestión de las sustancias químicas, la comunidad global reconoció por primera vez la importancia de los perturbadores endocrinos y dijo ¿por qué? Porque son un problema que no ha sido reconocido de manera general, porque son insuficientemente estudiados y porque causan graves efectos. De allí, en el SAICEM están unidos muchas organizaciones no gubernamentales, y los gobiernos tuvieron que entrar porque ya estaban quedando fuera. O sea, los gobiernos entran a fuerzas, también entra la industria, pero el mayor peso lo tienen las comunidades. Entonces se llega a esas conclusiones y se acordó proporcionar información, elevar el nivel de conciencia al respecto, que es lo que yo estoy haciendo aprovechando la invitación, apoyar las actividades enfocadas a generar información, bueno, cada quien desde su ámbito, desarrollar estudios de caso y dar asesoría. Aquí estamos fritos, como yo les dije, esto en México no va a jalar. ¿Por qué? Porque el control lo tiene el CONACYT, y el CONACYT no va a soltar un quinto para esto. Sí, quizá se puede conseguir, a lo mejor se puede conseguir dinero de fuera del país, pero eso es un decir. Bueno, entonces, en resumen, entre los riesgos asociados con estos, para empezar, para la gran mayoría no se han realizado estudios toxicológicos específicos. No hay estudios. Ustedes los buscan y no hay. Lo mejorcito es lo que viene siendo el TDX, de reunir los datos. Los usos son numerosos, se encuentran en muchos productos de uso cotidiano. Se utilizan en grandísimas cantidades. Déjenme decirles que, por ejemplo, en cuanto al caso de plaguicidas en México, no hay datos, pero los que hemos ido encontrando nos dicen que hace como 6 años se deben haber usado sobre 100,000 toneladas anuales de plaguicidas en el país México, que viene a ser más o menos 1 kilo por persona por año. Claro que a nosotros nos toca menos de 1 kilo, y a los campesinos o a las comunidades rurales les toca más de 1 kilo, pero estamos hablando de cantidades brutales, ¿sí? Ok, los ecosistemas expuestos son muy vulnerables. Los organismos en desarrollo están en mayor riesgo, y prácticamente todos los seres vivos estamos expuestos a ellos. Ya se los ejemplifiqué antes con lo del asunto de los COTS. O sea, si están expuestos los esquimales, que no tienen ni industria ni agricultura, pues nosotros, cuanti más, ¿no? Y entonces nosotros aquí en el DF, o más bien ustedes aquí en el DF, pues están expuestos porque los vientos dominantes vienen del Estado de México y del lado del este, o sea, vienen desde el Golfo y desde el norte. Entonces cualquier cosa que cualquier industria que haya en el norte y el oriente del DF, les está llegando a ustedes, se lo están respirando. No diga lo que diga el doctor Mancera, ¿eh? Ok, entonces la siguiente. Bueno, además, ahorita no sabemos a cuántas sustancias con actividad hormonal estamos expuestos, cuáles son las más importantes, cuáles son o pueden ser sus efectos, cuáles pueden tener efectos sinérgicos adictivos con las hormonas naturales, cuáles deben ser estudiadas a la brevedad, cuáles deben prohibirse lo antes posible. Nada de eso se sabe.
Y como les digo, esto no se sabe en el mundo, pues nosotros peor. Una amiga me decía, es que tú sí es peor. Le digo, sí, porque a mí me enseñó un amigo que hay cosas buenas, malas, buenas, regulares, malas, peores y peores. Y esto es peor. Bueno, entonces, bueno, ok. Entonces, ¿cuántas antropogénicas hay? Antropogénicas son todas las sustancias sintéticas o naturales que están en uso por las sociedades humanas. En el REACH, que es el sistema europeo, tienen registradas más de 143,000, pero no se registran los materiales para empaque de alimentos, no se registran los productos para el cuidado personal, o sea, los cosméticos y los jabones, los talcos, los shampoos, no, los productos industriales. Por lo tanto, las sustancias antropogénicas en uso actual que pueden tener agentes con actividad hormonal pueden ser más de 500,000. O sea, échenle a qué nos estamos enfrentando. Y todavía el REACH, por lo menos los europeos, ya van a empezar a contar, pero nosotros ni eso. Bueno, entonces ya vamos a terminar. Estamos considerando que estos agentes pueden afectar a todos los seres vivos, a todos. Acá y acá, a todos, en la siguiente. Que lo que sabemos de ellos es muy poco en comparación con lo que todavía no sabemos. Siguiente. Y que con el uso irrestricto de innumerables sustancias sintéticas hemos excedido enormemente nuestra capacidad de recuperación biológica. Todos tenemos una capacidad de recuperación biológica, pero cuando la avalancha es tan grande, nuestro organismo dice, pues yo ya no llego, no caigo en la siguiente. Entonces, porque además, por sus características toxicológicas, no es posible evaluar su peligrosidad con los métodos establecidos. No es posible controlarlos con los métodos actuales. No es posible establecer límites de exposición que sean seguros. Entonces, empezamos a controlarlos con los métodos actuales. Los métodos actuales dependen mucho de hacer análisis especializados. Entonces, si para empezar no tenemos laboratorios, bueno, no tenemos suficientes laboratorios, porque por ahí va a salir Senacica y me va a decir, tenemos uno muy bueno. Bueno, pues me da mucho gusto, pero con uno no resolvemos el business. Ok, otra cosa que ojo cuando salga COFEPRIS, ¿qué es lo que va a decir COFEPRIS? Dice, va a decir, no está probado que cause daños o efectos adversos en la salud, se van a quedar muy tranquilos. Eso lo que quiere decir es exactamente eso, que no está probado, no que no cause daños. ¿Sí? Bueno, entonces es urgente que se haga todo lo que dijeron. Lo primero, basar todo en el principio de precaución. ¿Quién sabe cuál es el principio de precaución? El principio de precaución fue acordado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 1992 y dice y firmado por el país México, que dice que cuando haya dudas sobre posibles riesgos de una sustancia, no se puede retrasar el control. Que cuando haya sospechas, se tienen que controlar. Es el principio de precaución. Entonces se tendría que utilizar. Asegurar que tenemos un derecho a la información, los cuales están naturalmente violadísimo el pobre, ¿no? Educarnos, ¿qué estamos haciendo aquí? Educando a los usuarios, identificar los expuestos. Todo esto ni cansarnos, los expuestos somos los 112 millones de mexicanos. Para que reducir la exposición, pues, y desarrollar pruebas específicas. Entonces, se tendría que hacer algo de esto. Yo digo mínimamente meter el principio de precaución, mínimamente, y basar las actividades de COFEPRIS y de PROFEPA y de Semarnat en el principio de precaución. Ya con eso, que además es ley en México, porque México lo firmó, ya tendríamos un avance. La siguiente. Okay. Entonces, ¿qué te está? Bueno, el documento sobre estos agentes, que es este documento, se puede bajar de ese lugar. Yo traté de conseguirles pero me dijeron que me podían, amablemente, me podían dar 10. Dije, no, pues no, sale peor. Entonces aquí nos golpeamos, ¿verdad?, por los 10. Entonces dije, no, pues dame
dame el enlace, y es http, etcétera, ipem.org/documents/endocrine-disrupting-chemicals.edcs. De ahí lo pueden bajar. Tiene errorcitos de redacción y uno que otro por ahí de química, pero está bastante bien. Entonces bájenlo. La siguiente. Y estos son páginas que yo recomiendo como muy buenas: ourstolenfuture.org, endocrinedisruption.com, aquí es .org, epa.gov, /endo, post, etcétera, e.hormon.tulane, etcétera, s-europa, etcétera, wh.in, /IPCS, /publications, etcétera, pst.org, Environmental and Health, Environment, INRDC.org, Health Effects, etc. Y muchas. Hay muchísimas páginas, pero yo quise seleccionarles estas para que se vayan un poquito sobre seguro y no se pierdan, porque es un berenjenal. Entonces, pues muchas gracias por su atención, y si todavía hay tiempo podemos contestar preguntas, y si no, pues ya. Bien, que la Organización Mundial de la Salud dijo: con esto podemos controlar a las enfermedades transmitidas por vector, o sea, el paludismo, el tifo, etc. Y la Organización Mundial de la Salud obligó, podemos decir, a los gobiernos, en los cuales había paludismo y etcétera, a que hicieran grandes campañas de erradicación, las cuales fueron, México es uno de los casos, los países fueron rociados, verdaderamente bañados de plaguicidas. Esto, ¿cómo se asocia con la guerra? Es que ya en la guerra ya se había descubierto las propiedades insecticidas del DDT, pero los aliados, o sea, pues sí, los aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, decretaron que esa sustancia era de valor estratégico para permitir que sus tropas invadieran Europa desde el sur, desde Italia, que era zona de mucho paludismo, para acabar con las fuerzas de Hitler y de Mussolini. Entonces, mientras hubo la guerra, el DDT se mantuvo como un conocimiento estratégico, era un arma más. Termina la guerra y dice: pues ahora le vamos a vender esto. Y se lanzan a venderlo y dicen: pero también lo podemos usar para el maíz. Y luego viene la Revolución Verde, y que con gran apoyo de la Fundación Rockefeller se impone en México. Ese es el origen del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, que está por Texcoco, que fue fundado justamente apoyado por la Rockefeller para meter los plaguicidas a México. O sea, que estamos viendo, a lo que quiero llevarlos, cómo estas acciones, entre comillas, buenas, traen cola. Y traen la cola de vamos a usar esto para vender plaguicidas. A todos. Y bueno, ese es la tercera sesión, el tercer día del seminario de temas selectos de promoción de la salud. Hoy nos acompaña para esta sesión la doctora Lilia Albert. Su tema son los efectos en la salud de los agentes con actividad hormonal. Es un tema muy importante. Nos da muchísimo gusto que esté ella aquí. Ella viene de Jalapa y bueno, la conocimos hace casi un año, ¿verdad? Hace un año en un taller muy importante que ella está impulsando junto con otras colegas de ella. Y bueno, los temas que tratan son impresionantemente importantes para la salud, no solamente en México, aunque ellos sobre todo trabajan en México, pero es importante para la salud del medio ambiente en general y de nuestros cuerpos. Entonces,
en la promoción de la salud, pues requerimos que las ciencias se integren al conocimiento de nuestros cuerpos, pero también cómo impactan en el medio ambiente y en la sociedad en general estos procesos de contaminación. Pues damos la bienvenida con un aplauso a la doctora. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. El tema de hoy que voy a tocar con ustedes es un tema de relativamente reciente, pero muy poco conocido en nuestro país. De hecho, quiero hacerles notar que para nuestras autoridades de salud y de ambiente, este tema todavía no existe. O sea, que aquí ustedes van a salir mejor enterados. Bueno, desde luego, siempre que se usan plaguicidas, lo primero que se dice es que son buenos, que nos van a quitar de problemas y que, fíjate, cuántos se mueren de esto y aquello. Bueno, al mismo tiempo, después de la guerra, y también como resultado de la guerra, se desarrolla la industria de los plásticos. Pero esa industria de los plásticos no son únicamente lo que los químicos decimos los polímeros, sino que para adaptar el plástico a fines diversos se le agregan innumerables cantidades de aditivos que además ni siquiera se tienen que registrar o que avisar. Entonces yo les decía, por ejemplo, tomemos la laptop de hasta allá, fácil, el 60% son aditivos. Dicen, pues es que es plástico. Ajá, sí, pero de eso, como 60% son aditivos. Ahora, ¿qué aditivos? Pues quién sabe, porque es secreto industrial. De manera que ojo con los plásticos. Luego, había muchas sustancias que ya existían pues desde los años 20, aquí los PCBs, los químicos, habrá alguno entre ustedes químico, somos muy dados a usar este tipo de abreviaturas porque los nombres son grandotes. Entonces, eso quiere decir policlorobifenilos. No vamos a andar por el mundo diciendo policlorobifenilos, entonces decimos los PCBs. Y así, entonces ustedes cuando encuentran una de esas cosas, dicen aquí pasó un químico y buscan qué quiere decir, ¿ok? Bueno, resultó entonces que se buscaron los nuevos usos. ¿Por qué? Porque tenían bajo costos, eran baratísimas, persistían, no se degradaban y no reaccionaban. Y esas tres características las hacía útiles para la industria y la industria las empezó a usar para todo. El caso de los PCBs, que en México tuvieron, como todo, un boom, un crecimiento explosivo hacia los lados que la COFEPRIS y mejor enterados que la PROFEPA. Entonces, bueno, pues vamos empezando. Ok, primero vamos viendo un punto. Por cómo se manejan las cosas en los medios de comunicación, a lo que se le hace mucho escándalo es al cáncer. Sí, esto es cancerígeno y esto nos puede causar cáncer y cuídate y no sé qué, cuando en realidad en este momento el cáncer no es lo más grave, sino estas sustancias de las que vamos a hablar hoy. O sea, las sustancias que alteran el sistema endocrino, o sea, el sistema hormonal, porque cuando se afecta, y lo vamos a ver, cuando se afecta el sistema hormonal, entonces lo que tenemos es que se afecta todo el organismo y el equilibrio. Y cuando lo que se alteró fue el organismo de la madre, entonces lo que se alteró es todo el desarrollo futuro del niño que está en proceso. Entonces estamos hablando de unas sustancias con un impacto enorme, negativo, sobre el futuro de la humanidad. No estamos hablando de cualquier cosa sencilla, ¿no? Algunos efectos de estas sustancias, a lo mejor de momento parecen no importantes, es decir, pues sí, es que me dolió la cabeza, es que me subió la temperatura, es que tuve un poquito de alergia, ajá, pero eso pasa
y el efecto real va a ocurrir a largo plazo y en una manera catastrófica. Luego, nosotros, los seres humanos, nos podemos exponer a estas sustancias desde antes de nacer. Como les decía, cuando apenas está la mamá esperando al bebé, ya, y si está expuesta a estas sustancias, su bebé ya está resintiendo el daño. Y desgraciadamente el daño va a ser distinto según el momento del embarazo en que la mamá se exponga. O sea, no hay un daño, son muchos posibles daños y todos gráficos. En la siguiente, por favor. Ok, entonces nos vamos a ver por qué pasa esto. Un poquito de historia. Aquí estamos, después de la Segunda Guerra Mundial, vino lo que se dice un boom, un crecimiento explosivo de la producción de sustancias sintéticas a partir del petróleo, y estas sustancias pues se produjeron, se usaron. Y aquí, por ejemplo, tenemos los productos orgánicos sintéticos, como aquí estamos en 42, 45, esta es la Segunda Guerra Mundial, ahí termina, y ustedes pueden ver el crecimiento explosivo de los productos orgánicos sintéticos. Y luego tenemos estas gráficas que no son muy bonitas, pero sí nos dicen cómo es la tendencia después de la misma fecha. O sea, tenemos una fecha histórica que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, y de allí para acá. Bueno, después de la guerra, ¿qué sucedió? Bueno, aparte de que los aliados ganaron y tuvieron que reconstruir Europa mediante el Plan Marshall y llegaron a un acuerdo con Japón, todo lo que ustedes ya saben en cuanto a la historia. Pero después de la guerra se introdujo el uso de plaguicidas sintéticos, el cual fue fomentado por la Revolución Verde, que prometía acabar con el problema del hambre mundial. Al autor de la Revolución Verde en su momento le dieron el premio Nobel porque había resuelto el problema. Como sabemos, en realidad no resolvió nada, pero sí se empezaron a usar los plaguicidas. ¿Qué resultó?